Bienvenidos a un nuevo webinar de Bebión. Soy Jorge Benito, técnico de Bebión, y estaré encargado de llevar el control técnico de este evento. El webinar Generando valor en el medio rural con la agrobiomasa consta de 3 sesiones. En el día de hoy hablaremos de la bioeconomía, la PAC, el desarrollo rural y la agrobiomasa, y daremos una visión actual de todos estos factores. Mi compañero Daniel os irá guiando a través de las diferentes ponencias. Hola, buenos días. Bueno, soy Daniel García, técnico en promoción e innovación dentro de Abebiom. Es que la jornada está enmarcada en el proyecto europeo AgroBioHeat, cuyo objetivo es promover la generación eficiente de calor con agrobiomasa en zonas rurales europeas. Hoy seré el moderador junto con Jorge Benito de la sesión. Iremos desde lo que es la focalización de las oportunidades de la agrobiomasa desde el punto de vista de la Comisión Europea. Ahí tenemos a Penélope Blandas. Y bajaremos a escala nacional con Begoña Pascual de la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Y luego veremos cómo está esa interacción entre desarrollo rural y bioeconomía. Finalmente, por parte del proyecto AgroBioHeat, hablaremos de, bueno, y cómo está la agrobiomasa en España ahora mismo y cómo se puede promover el uso para calor. Y finalmente unos apuntes sobre que sí, se puede utilizar para calor en pequeña, mediano consumo y que además hay tecnologías factibles. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me llamo Penélope Blandas, trabajo en la Comisión Europea en Bruselas, en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Estoy encargada de los temas de bioeconomía y de bioenergía en la agricultura. Y yo soy ingeniera química con una maestría en administración de empresas y trabajé en energía y agronomía y agricultura. Gracias por invitarme hoy. Voy a hacer una presentación sobre la propuesta de la nueva PAC, la Política Agrícola Común, y las oportunidades para la bioeconomía que representa para nosotros. Mi presentación tendrá 3 partes. La primera es el marco político y el sector de la bioeconomía a nivel europeo. Después hablaré de la propuesta que la Comisión hizo sobre la política agrícola común. Hay que notar que todavía es una propuesta que está en negociación en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. Entonces que ahora voy a presentar lo que la Comisión propuso. Y voy a terminar con las oportunidades para la bioeconomía en los planes estratégicos nacionales que cada Estado miembro tiene que hacer dentro del marco de la nueva PAC. Entonces, primero el marco político. En 2019, la Comisión Europea adoptó el Pacto Verde, que define un nuevo modelo económico para la Unión Europea. Tengo que decir primero que mi presentación estará en inglés, lo siento, pero voy a hablar en español, espero que no será un problema. Entonces, todos estos elementos están reconocidos y reforzados en el Pacto Verde. Este define ambiciones ambientales y climáticas aumentadas para la Unión Europea. Y también el Pacto Verde no es el único elemento que establece el marco político de la bioeconomía. De hecho, la Comisión Europea adoptó varios documentos que ponen la bioeconomía al centro de la agenda política europea. Por ejemplo, en 2018 se revisó la Estrategia Europea de la Bioeconomía con su plan de acciones y también en 2020 hubo la Estrategia Farm to Fork. Entonces, ahora la Unión Europea tiene que volverse climáticamente neutral para 2050. También hay la necesidad de decarbonizar la Unión Europea. Y para lograr eso, la bioeconomía ofrece oportunidades importantes, pero debe ser desplegada rápidamente en el territorio europeo. Entonces, la bioeconomía en la Unión Europea ahora representa 2.2 billones de euros de turnover y en los cuales hay la mitad que está generado por la industria alimentaria y un cuarto y 20% más o menos por la agricultura.
En términos de empleos, representa 17.5 millones de personas de empleos, con más de la mitad que trabajan en la agricultura y un cuarto en la industria alimentaria. Así que el sector agrícola y de la alimentación representa una parte muy importante de la bioeconomía, pero también debe desarrollarse más para que se pueda cumplir con las metas ambientales. Aquí tenemos una representación desarrollada por el Centro de Investigación de la Comisión, el CCR o el JCR. Entonces, a la izquierda se ve las diferentes fuentes de biomasa en Europa y después se ve entonces qué se hace con las biomasas, los usos diferentes. Así que ya es significativo en Europa y se espera crecer aún más en el futuro con el desarrollo de la bioeconomía. Si vemos este Biomass Flow para España, también se nota que hay varias fuentes de producción de la biomasa y varios usos, pero también se nota que puede ser usada mucho más y se puede desarrollar mucho más. Hay un potencial muy grande para desarrollarse en el futuro. Ahora les voy a presentar la política agrícola común y la propuesta que la Comisión hizo. Entonces, para la Comisión, la bioeconomía es una buena oportunidad para las zonas rurales. Puede difundir las innovaciones en estas zonas, crear nuevos empleos, aumentar y diversificar las fuentes de ingresos para los agricultores. Y es por eso que por primera vez hay dos objetivos específicos que mencionan específicamente la bioeconomía. Sí, hay el objetivo de luchar contra el cambio climático, que incluye la energía sostenible, y también el apoyo a las zonas rurales, que incluye la bioeconomía y los bosques sostenibles. También en términos de alocación financiera, la Unión Europea dio un paso más adelante y ahora pone metas en términos de presupuestos para que tiene que dedicarse a los objetivos climáticos. ¿Qué hay de nuevo en la nueva política, en la nueva PAC? Primero, es más específica y está basada en resultados y rendimientos. También estamos tratando de simplificar y modernizar la política agrícola común y que sea más coherente con la legislación ambiental. Y propone herramientas mejoradas que mezclan medidas obligatorias y voluntarias para que sean más adaptadas a las realidades locales. También hay una nueva cosa que es el New Delivery Model, el modelo de entrega, tal vez lo podemos traducir. Entonces, cada Estado miembro va a tener que definir un plan estratégico nacional y por eso va a hacer un análisis de las fuerzas y de las debilidades en su territorio. También va a identificar las oportunidades y las debilidades que tiene. Entonces, para la bioeconomía puede, por ejemplo, identificar cuál es el potencial para la biomasa, la producción de biomasa, o también identificar usos potenciales que hay que desarrollar para la biomasa. Y en base en este análisis, el Estado miembro va a identificar, priorizar y clasificar las necesidades y va a poder diseñar una estrategia de intervenciones para lograr estos objetivos. Hay que notar que los planes estratégicos tienen que ser aprobados por la Comisión y para medir la implementación de estos planes también hay reportes anuales con indicadores. Entonces hay indicadores para las medidas en sí, hay indicadores de resultados y también indicadores de impactos. Para la bioeconomía, vimos que había objetivos específicos que mencionan la bioeconomía. Es lo mismo para los indicadores. Hay indicadores de impacto que mencionan la energía sostenible en la agricultura. También en los indicadores de resultados hay una mención de la bioeconomía y de la energía.
Entonces vimos que hay 9 objetivos específicos en la nueva PAC, pero también hay un objetivo transversal que es aquí para promover el intercambio de conocimiento y de innovación. Entonces la PAC va a continuar a estimular el intercambio de conocimiento y de innovación, tal como el desarrollo de tecnologías digitales en la agricultura, con el EIP, el European Innovation Partnership. También reforzará lo que se llama el AQUIS, el sistema de conocimientos e innovación en la agricultura, que da avisos y formaciones en las zonas rurales. Y por fin hay un presupuesto bastante importante para proyectos de investigación con el Horizon Europe, que es el nuevo Europa 2020. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para la bioeconomía en el plan estratégico nacional? La nueva PAC también tiene una condicionalidad mejorada. Hay en nuestra propuesta la posibilidad de tener voluntary crop support, lo siento, no sé cómo se dice en español, para cultivos no alimentarios que podrían ser usados para bioenergía, por ejemplo, y también hay la obligación para los Estados miembros de proponer eco-schemes. En el delivery model, el modelo de entrega que ya vimos, da más flexibilidades a los Estados miembros para diseñar e implementar intervenciones que son más adecuadas a las realidades locales, y también la Comisión está aquí para apoyar a los Estados miembros en el diseño y la implementación de su plan. En términos de desarrollo rural, las intervenciones siguen importantes para la bioeconomía en términos de inversión, de cooperación o de intercambios de conocimientos y de información. Y también dentro de la Red Europea para el Desarrollo Rural hay un grupo de trabajo que se encarga de bioeconomía. Entonces vimos que cuando el Estado miembro tiene que definir su plan estratégico, va a hacer un SWOT de las realidades en sus países, las situaciones en su país. Cuando identifica las prioridades, también va a tomar en cuenta el marco más global de la bioeconomía. Así que hay las metas europeas, pero también hay muchos Estados miembros que tienen planes estratégicos nacionales. Así que obviamente hay que tomar eso en cuenta, que todo sea coherente. Hay que tomar en cuenta y cubrir aspectos transversales para, por ejemplo, movilizar todos los actores a varios niveles, promover soluciones de bioeconomía circular y sostenible, y también identificar una combinación adecuada de opciones de financiación. Aquí vimos las posibilidades con la PAC, pero hay otros fondos europeos o a veces nacional o regional que pueden ser complementarios. También para la Comisión Europea es muy importante el rol de los agricultores, y es muy importante que tienen un papel central y que estén integrados en la cadena de valor en la bioeconomía. Para terminar, la bioeconomía tiene un papel muy importante en la mitigación de las emisiones de la Unión Europea y en alcanzar la neutralidad neta de carbono. La nueva PAC tiene un presupuesto aumentado para objetivos medioambientales y climáticos. También da herramientas para desarrollar la bioeconomía. Y vimos también que los Estados miembros, las autoridades nacionales, tienen más flexibilidades para adaptarse a las específicas locales. Como yo lo comenté, los agricultores tienen que tener un papel más central en la cadena de valor de la bioeconomía, y entonces es muy importante para la Comisión que los planes estratégicos nacionales sean diseñados para fomentar la bioeconomía en el futuro. Muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas, yo creo que es al final de las presentaciones. Gracias. Muy interesante lo que, bueno, ya muchos vemos, pero aquí también hoy con un poquito más de detalle, de que nos movemos hacia 2050, parece, en Europa de una manera decidida hacia una descarbonización de la economía,
y que eso toca pues todos los sectores, no únicamente el energético, obviamente, y que la agricultura y el medio rural van a jugar allí un papel importante, tanto en el suministro de parte de las soluciones o de la biomasa en este caso, como en la implementación de algunas de las estrategias necesarias para alcanzar esos objetivos. Begoña Pascual es jefa de área encargada de los temas de dinamización de la innovación de las ayudas a EI-Agri y de la bioeconomía en la Subdirección General de Innovación y Digitalización de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy nos presentará una panorámica de la situación de la bioeconomía en España, centrándose en el papel que ésta jugará en la PAC del próximo periodo de programación 2021-2027. Adelante, Begoña. Vale. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a los organizadores por permitirme participar en esta jornada. En primer lugar, pues querría reflejar un poco el por qué estoy aquí en esta jornada. Y es que la Subdirección de Innovación y Digitalización somos los competentes en el Ministerio en materia de bioeconomía, en las materias que tenemos competencia como ministerio, es decir, el sector más bien agroalimentario. Y digo esto porque la parte forestal, por ejemplo, lleva desde hace un año, forma parte de otro ministerio, del de Transición Ecológica. También, además, como ya más o menos ha comentado, somos la subdirección que somos gestores de las ayudas a la innovación de la AIP Agri en inglés o AI Agri. Por tanto, también tenemos una visión o un sesgo innovador en todo lo que es los apoyos a la bioeconomía. Y por último, uno de los principales motivos por los que estoy haciendo esta presentación es que dentro de los trabajos que estamos realizando en España para diseñar la futura PAC, nosotros, nuestra subdirección, fuimos coordinadores del Objetivo Específico 8, que es el que refleja fundamentalmente el tema de la bioeconomía. Entonces, ese es el principal motivo por el que voy a enfocar la presentación en los trabajos que hemos desarrollado. Con esta diapositiva lo que quiero es reflejar un poco la panorámica, que más o menos ha quedado recogida también en la ponencia anterior, pero sí que quería reflejar que, por ejemplo, en este periodo, las dos principales ruedas tractoras de las principales políticas que ofrecen apoyos a la bioeconomía han sido la PAC, a través de los programas de desarrollo rural, fundamentalmente porque había un área focal, el área focal 5C, que iba destinada a todo lo que era fomento de las energías renovables, temas de aprovechamiento de residuos y de bioeconomía. Entonces, ahí había distintas medidas de los programas de desarrollo rural que podían ir enfocadas a la bioeconomía. Además, otro de los principales apoyos ha venido de la política de I+D+I de la Unión Europea con el Horizonte 2020, del que el proyecto AgroBioGit es uno de los principales, un buen ejemplo de la importancia de este tipo de proyectos de investigación. Además de la iniciativa BBIJU, que es una iniciativa que está dando un apoyo muy importante a todos los proyectos de I+D+I enfocados a la bioindustria, biorefinerías y, por tanto, está jugando un importante papel en el fomento de la bioeconomía. ¿Qué tenemos en el futuro periodo? Pues más o menos continuidad. En la PAC, eso sí, se amplía un poco el espectro con los planes estratégicos, hay un nuevo objetivo específico que, entre otros aspectos, va a tratar la bioeconomía, y también se mantiene un poco el apoyo a través de la política de I+D+I europea con el Horizonte Europa. Además, como ha comentado el representante de la Comisión, se introduce una nueva rueda de molino que va a ser el Pacto Verde de la Unión Europea, que a través sobre todo de dos estrategias que tienen una gran influencia en el sector agroalimentario y forestal, que es la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Es verdad que en esas dos estrategias no se establecen unos objetivos específicos sobre bioeconomía, pero dado que afectan al sector agroalimentario y forestal, al final todo está relacionado con la bioeconomía. Con respecto a la política agrícola común, algunos aspectos ya los ha tratado la ponente anterior y no quiero tampoco repetirme, pero sí que quería recalcar que, por ejemplo, el que haya un solo plan estratégico de la PAC tiene una gran importancia. Antes solamente pues, las ayudas directas se concedían
no era necesario realizar un análisis de las ayudas directas. Ahora tenemos que hacer un plan estratégico para todo el país y hacer un análisis no solo para las medidas de desarrollo rural, sino para todo, ayudas directas, intervenciones sectoriales, desarrollo rural. Esto implica que todo el ministerio y un montón de temas, todo el ministerio prácticamente ha tenido que y tiene que estar trabajando en el desarrollo de este plan estratégico de la PAC. Además, como ha comentado la ponente de la comisión, cada vez los objetivos, hay objetivos más ambiciosos para el medio ambiente y la acción por el clima, con el desarrollo de una nueva arquitectura verde. Esto es una oportunidad para la bioeconomía. Y además también hay que recalcar que el hecho de que ahora todo esté orientado a resultados, vamos a tener que ir rindiendo cuentas de que estamos cumpliendo unos indicadores de resultados, de output, va a suponer que tengamos que tener un diseño de la política agrícola común mucho más acertado. Entonces, como se ha comentado antes, la bioeconomía, principalmente, yo lo he centrado en el objetivo específico 8, que es uno de los objetivos sociales de la PAC. Es verdad que, como ha comentado la ponente anterior, también dentro del objetivo 4 se aborda con el tema de las energías renovables. ¿Qué hemos estado haciendo y qué estamos haciendo en el Ministerio en la elaboración del plan estratégico de la PAC? Bueno, hemos estado trabajando en dos fases. Una fase primera de diagnóstico y análisis de las necesidades que hemos llevado a cabo durante el 2019 y el 2020, donde hemos hecho un importante trabajo, todo el Ministerio, objetivo por objetivo. Hemos creado unos subgrupos de trabajo por cada uno de los objetivos, donde estaban implicados todas las unidades que tenían algo que decir. Y ahí hemos realizado un análisis de la situación de partida, a partir de ahí hemos realizado un ADAFO y unas necesidades. Esta fase de diagnóstico ya ha terminado y ahora mismo nos encontramos en la fase 2, en una fase de diseño de la estrategia de intervención, que hemos empezado el año pasado y pretendemos terminarla a lo largo de este año. Durante todo el proceso hemos estado en contacto con otras unidades implicadas, sobre todo pues, otros ministerios como el Ministerio de Transición Ecológica, en reuniones continuas con comunidades autónomas, OPAs, agentes interesados y todo el partenariado. Además, como habéis visto, dado que es un tema de gran envergadura, se ha creado una nueva subdirección que nos coordina a todos, que es como un director de orquesta, que es la Subdirección de Planificación de Políticas Agrarias. Toda la información, además, sobre los trabajos que estamos realizando del plan estratégico están en la web del Ministerio. Ahí he dejado el link y podéis encontrarlo en esta página web. Nosotros, en nuestra subdirección de innovación, hemos sido coordinadores del objetivo específico 8 y del objetivo transversal. No lo he comentado antes, pero es el que implica la modernización del sector a través de los AQIS, de la transferencia de conocimiento, de la formación y de la innovación. Entonces, en el objetivo específico 8 se abordaban muchos temas, no solamente la bioeconomía, también el empleo, crecimiento económico, igualdad, inclusión social, desarrollo local y silvicultura. Hemos desarrollado un documento de situación de partida, que ahí tenéis la versión 5, que es la que está publicada, aunque estamos trabajando en otra versión con ya los comentarios de la evaluación ex ante y algunas erratas que se han encontrado. Pero esta es la versión que está publicada. El problema que nos hemos encontrado aquí a la hora de realizar una caracterización de la bioeconomía es que, por un lado, la bioeconomía es todo en el sentido de que no podíamos tampoco empezar a describir aquí todo el sector agroalimentario y forestal, porque son temas que se están abordando en otros objetivos específicos. Por ejemplo, la parte forestal se aborda dentro del OE8 en otro apartado y también en otros objetivos ambientales. Por ejemplo, el tema del desperdicio alimentario se está abordando en el objetivo específico 9. Los temas de energías renovables, como os ha comentado antes, se abordaron en el objetivo 4. Entonces teníamos que no repetirnos, por un lado. Y por otro lado, no podía ser una tesis doctoral, así que teníamos que ir un poco al grano y tratar de dar un barrido, una visión muy general. Por ese motivo, pues bueno, en el documento de situación de partida hicimos un barrido de cuál era el marco estratégico. Como sabéis, tenemos una estrategia española de bioeconomía del año 2015 y también existen numerosos planes y estrategias a nivel autonómico. Tenemos la Alianza Vasca de Bioeconomía, la Estrategia Andaluza de Bioeconomía,
Plan de Cataluña de aprovechamiento energético de biomasa forestal o el Plan de impulso a la bioeconomía de Castilla y León. Entonces hemos querido reflejar un poco ese marco. También a nivel macroeconómico, habéis visto los datos de la Unión Europea. Bien, estos son los datos a nivel España, también que ofrece la misma fuente, la Joint Research Center. Según esto, la bioeconomía española en 2017 representaba 1,4 millones de empleos, lo que refleja que somos el 8% de esos datos de la Unión Europea que antes ha señalado Penélope. 65 billones de euros de valor añadido, 219 billones de euros en volumen de negocio. Y también se refleja la misma pauta que a nivel europeo, y es que el sector agroalimentario representa aproximadamente el 80% de todos estos datos aproximadamente, lo que refleja la gran importancia que tiene dentro de la bioeconomía. Además, otros temas que abordamos en este objetivo específico 8 era la conexión con las políticas medioambientales de lucha contra el cambio climático y de calidad del aire. Hemos estado muy estrechamente trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica, precisamente para reflejar que la bioeconomía y todo lo que vayamos a desarrollar tiene que ser circular y sostenible, para reflejar también la conexión que existe con la estrategia de economía circular y con otros planes medioambientales que desarrolla el Ministerio de Transición Ecológica, como es el Programa Nacional de Control de Contaminación Atmosférica o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, hemos reflejado un tema muy importante que es el de el potencial de la bioeconomía, que es algo en lo que también creo que está trabajando este proyecto H2020 de AgroBioKit. Y es que tenemos un importante potencial en biomasa, tanto agrícola como ganadera y forestal, que está subexplotado y que además, al estar disponible a nivel local, es una oportunidad para desarrollar el medio rural. En este documento de situación de partida también hicimos un breve análisis de cuál era la situación en la actual PAC, que como he dicho antes es a través de los programas de desarrollo rural, a través de las medidas que los PDRs autonómicos y el PDR nacional han programado en el área focal 5C. Aquí vimos que se habían programado 105 millones de euros en este tipo de área, en este área focal. Fundamentalmente, esto ha venido a través de las medidas forestales, la medida de servicios básicos, de inversiones, la medida de cooperación, la de LEADER, eso principalmente. Y aquí meto un poco mi cuña publicitaria, porque como he dicho antes, somos en nuestra subdirección gestores de las ayudas de innovación de la AI-Agri o IP-Agri dentro del programa nacional. Y aquí, pues, por ejemplo, quería reflejar que hemos dado ayudas a la creación de grupos, de 27 grupos relacionados con la bioeconomía y 4 proyectos de innovación. Y además actualmente tenemos abierta una línea, bueno, está cerrada el plazo de solicitudes porque estamos en fase de evaluación y hemos creado una línea estratégica destinada a proyectos de bioeconomía. También en este objetivo específico 8 quisimos reflejar cómo se encuentra la bioeconomía en Horizonte 2020 en el Reto Social 2 y cómo España está teniendo unos importantes retornos en estos temas. A partir de todos estos datos, hicimos este análisis cuantitativo y cualitativo y llevamos a cabo una DAFO, siempre de manera iterativa con las comunidades autónomas. Y llegamos a estas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. No voy a entrar en ellas para tratar de tampoco comerme todo el tiempo. Y a partir de esta DAFO llegamos a unas necesidades que hemos identificado, que son muy amplias para poder reflejar toda la casuística y que además nos permita luego diseñar las intervenciones. Pues las 2 necesidades que identificamos estaban relacionadas con aprovechar el potencial existente para el desarrollo de modelos de negocios que están relacionados con la bioeconomía circular, para generar empleo y riqueza en el medio rural y para facilitar el aumento de inversiones en bioeconomía. Y por otro lado, otra necesidad que está más ligada a mejorar la formación, la divulgación y la transferencia de conocimiento en este ámbito, en el de la bioeconomía. Por ejemplo, jornadas como esta pues, contribuyen precisamente a esto, divulgar y a mejorar la transferencia. Y también esta necesidad va ligada a desarrollar acciones innovadoras que nos permita afrontar los desafíos del sector y así poder también, en el próximo periodo, poder diseñar intervenciones que continúen apoyando la innovación
en bioeconomía. Por tanto, ahora que nos encontramos en la fase de diseño de intervenciones, ¿qué posibilidades tenemos para incorporar intervenciones? Pues en ayudas directas tenemos los ecoesquemas fundamentalmente. Ahora mismo se está debatiendo a nivel interno qué ecoesquemas van a incluirse en España. Hay un ecoesquema, una propuesta que está ligada a la valorización energética de los restos de poda en cultivos leñosos. Entonces, todavía es una propuesta, por eso no he querido reflejarla aquí, pero tenéis más información publicada en la página web. Y esa pues, puede ser una de las vías de apoyar la bioeconomía. Dentro del desarrollo rural, pues hay diversas intervenciones. Aquí hay un poco de continuidad, porque más o menos en el próximo periodo van a estar las mismas que en el periodo anterior. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues dentro de las ayudas de innovación, como grupos operativos, también dentro del LEADER, dentro del capítulo de inversiones. Aquí es importante lo que ha comentado Penélope, de que hay un porcentaje de las inversiones FEADER, bueno, de las ayudas de FEADER, que tendrán que ir destinadas a temas medioambientales. Y obviamente las inversiones relacionadas con bioeconomía pues, contribuyen al medio ambiente. Entonces, pues es una oportunidad para que las comunidades autónomas programen intervenciones ligadas a bioeconomía. También otras intervenciones pueden ser agroambientales, de formación, etc. También dentro de los apoyos sectoriales puede que haya intervenciones relacionadas con bioeconomía. Por ejemplo, en el periodo anterior, en los programas operativos de frutas y hortalizas, había medidas para apoyar el uso de bioplásticos biodegradables en agricultura. En definitiva, ahora mismo estamos dentro a nivel nacional en la elaboración del PEPAC, estamos en debates continuos con las comunidades autónomas, tanto a nivel político como técnico. Esperamos poder presentar un borrador informal en junio o julio y poder presentar un plan estratégico más definitivo a final de año, con el objetivo de que la Comisión pueda aprobarlo durante el primer semestre de 2022 y tengamos todo este año también para preparar toda la maquinaria legislativa y que en 2023 se pueda iniciar la aplicación de esta nueva PAC. En definitiva, para mí, como principales conclusiones es que actualmente la bioeconomía tiene una muy positiva coyuntura política, ha estado en los debates de los consejos de ministros de la Unión Europea, tenemos una estrategia europea actualizada, una estrategia española, diversas estrategias autonómicas. Hemos visto que hay una sinergia de fondos a través de la PAC, a través del Horizonte Europa. Además, el Pacto Verde también es una oportunidad para avanzar en la descarbonización de Europa y la bioeconomía, obviamente, nos va a permitir llegar a ello. Además, a nivel macroeconómico, la importancia del sector agroalimentario y forestal es fundamental. Sobre todo en bioeconomía, hay que intentar generar nuevas cadenas de valor para generar nuevas actividades económicas. Esto va a permitir diversificar los ingresos del sector agroalimentario y también va a permitir generar más empleo en un lugar donde nos interesa muchísimo a nivel país, que es el medio rural. Solamente si hay empleo en el medio rural vamos a conseguir que la gente vaya a vivir a los pueblos. Y la bioeconomía puede jugar un papel fundamental. También recalcar la necesidad de que la bioeconomía sea sostenible y circular y las oportunidades que supone. La necesidad de seguir, de intentar aumentar tenemos un potencial para uso de la biomasa que hay que explotar aún más a nivel país. La necesidad también de ahondar en la colaboración entre los actores implicados y de fomentar más formación, más asesoramiento, el AQIS, lo que comentaba Penélope, y seguir impulsando el I+D+I en este sector como es el de la bioeconomía. Y sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Volvemos a reforzar esa idea, ya no a nivel europeo, sino en el marco nacional, ¿no? Nos estamos moviendo hacia ese objetivo a largo plazo de descarbonización de una Europa basada en la bioeconomía y hemos aterrizado ya en lo que se está forjando a nivel de la PAC en España y está clarísimo que va a haber muchas oportunidades para que los mecanismos de los instrumentos de la PAC pues ayuden a que nos movamos hacia esa dirección que se nos apunta como objetivo a largo plazo. Entonces, muchísimas gracias, Begoña, por la visión tan clara y
y por el tiempo y apoyo que habéis dedicado desde la Subdirección General de Innovación y Digitalización para apoyar el evento. Pasamos ahora con Secundino Caso. Es presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, presidente también del Grupo de Acción Local Sajanansa y alcalde de un pueblo de montaña, Peñarrubia, en Cantabria. Compartirá en su ponencia la visión de la Red Española de Desarrollo Rural sobre cómo la bioeconomía puede articularse como eje de desarrollo y de sostenibilidad para las comunidades rurales y la sociedad en general, y como oportunidad para fijar población en el medio rural. Secundino, cuando quieras. Muchas gracias por invitarme y estar aquí. Y he de decir que me satisface estar en esta jornada. En primer lugar, porque considero que la bioeconomía es una palanca importante para el desarrollo de nuestros territorios rurales. Y por otro lado, y tal vez este sea un poco menos diplomático, la bioeconomía es un concepto, categoría que es necesario comprender su uso. Y con ello la importancia de aprovechar al máximo los recursos biológicos para ayudar a los territorios rurales a ser motor de desarrollo, a su reactivación económica que tanto necesitan. Bajo mi punto de vista es necesario una mayor concienciación y sensibilización de las potencialidades de la bioeconomía a todos los colectivos que habitan en el medio rural y a su vez poder atraer nuevos emprendedores de las zonas urbanas. Aún es un concepto que no está procesado internamente y necesita una fase de aproximación. A tal efecto, nosotros, no siendo específicamente trabajando en bioeconomía, que nos tenemos que acoger al reglamento FEADER, pues hemos desarrollado estos últimos años en más de 70 proyectos que tienen que ver con la bioeconomía, que luego citaré alguno de ellos, ¿no? Por eso esa visión de los grupos de acción local creo que genera un valor añadido, ¿no? Si pensamos en qué busca la economía, la bioeconomía quiere reducir la dependencia de los recursos naturales e incrementar un uso más sostenible, ¿no? A la vez que incentivar el empleo y el crecimiento y la inversión. Por lo tanto, su objetivo es mejorar el uso de nuestros recursos, tanto en origen, con energías renovables, como en su posterior tratamiento mediante la economía circular, que se ha citado antes, pero este enfoque debe de ir acompañado de un cambio de modelo de producción y de transformación que sea más sostenible. La bioeconomía permite cuidar del planeta y luchar contra el cambio climático a la vez que se fomenta el empleo y el crecimiento económico. El objetivo de la Unión Europea es generar 1 millón de nuevos empleos verdes para el 2030. Consiste en cambiar el modelo de producción, de consumo, el descarte de productos, alimentos y de energía. Bioeconomía como enfoque de la Unión Europea para el desarrollo de la región, acorde con la Agenda 2030 y los ODS, la respuesta que quiere dar la Unión Europea a los desafíos ambientales, ¿no? Hay varios objetivos que implican, ¿no? El fomento de la bioinnovación, hay que reducir el riesgo de la inversión privada para buscar soluciones más sostenibles, ¿no? Facilitar el desarrollo de nuevas biorefinerías sostenibles en toda Europa o implantar un sistema alimentario y agrícola mucho más sostenible. Mecanismos de apoyo a las políticas en materia de bioeconomía de la Unión Europea. Medidas piloto para el desarrollo de bioeconomía en zonas rurales, costeras y urbanas. Por ejemplo, en toda la gestión de los residuos o el almacenamiento del carbono, ¿no? Seguimiento de una transición hacia una bioeconomía, lo ha dicho antes la representante del Ministerio, más sostenible y, por supuesto, basada en la economía circular, ¿no? Mejora de nuestra base de conocimientos y nuestra comprensión sobre áreas específicas de la bioeconomía. Y también trabajar en un reglamento de buenas prácticas para operar en la bioeconomía. En definitiva, es necesario aumentar la investigación en la bioeconomía, la sensibilización de la sociedad civil, la capacitación de los gobiernos y la transformación de los modelos de producción de los alimentos y de la energía, ¿no? Si ahora basáramos cuál sería uno de los mayores problemas para trabajar en la bioeconomía, hablaríamos de las zonas urbanas
y también podríamos poner como una solución las zonas rurales, ¿no? Pero ahí tenemos una espada de Damocles, ¿no? La producción excesiva y contaminación, un uso excesivo de los combustibles fósiles, el desperdicio de alimentos, contaminación por el transporte y en la producción de alimentos, en la maquinaria, los pesticidas, en el mal uso del suelo, un uso excesivo de los plásticos, pérdida de alimentos en la cadena de suministros, contaminación de agua por vertidos, bueno, etcétera, degradación del suelo, una serie de cuestiones que hay que ir solucionando como sociedad, ¿no? Ahí tenía aquí apuntado una serie de datos que me parece importantísimo que seamos conscientes, la sociedad, ¿no? En la Unión Europea, a pesar de que el consumo interno de la energía fósil haya disminuido desde 2010, sigue siendo una de las principales fuentes de energía, tanto el petróleo como los derivados del petróleo, ¿no? Más del 75% de la superficie terrestre del planeta está considerada degradada, lo que perjudica el bienestar de más de 3.000 millones de personas. Si esta tendencia continúa, el 95% de la superficie terrestre de la Tierra podría estar degradada para 2050. De acuerdo con una encuesta que publicó La Vanguardia, el 27% de la población admite que desecha más de un cuarto de la comida que tiene en casa. Cada año se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1.300 millones de toneladas por valor de 1.000 millones, termina pudriéndose en los contenedores. En poco más de una década se prevé que 27 millones de españoles tendrán problemas con la obesidad. Un 20% de la carne de vaca y un 35% de pescado y 45% de la fruta que producimos se pierde. Y un 13% de la producción de África también se pierde después de las cosechas. ¿Qué puede aportar el medio rural? Los datos de las dos bases de la bioeconomía, reducir la dependencia de las energías no renovables y la mejora del uso de los recursos, dependen en gran medida del medio rural, por su relación con la producción de productos energéticos y alimentarios. El medio rural constituye un espacio que ha estado tradicionalmente ligado a la producción de productos alimentarios, ya sean provenientes de la agricultura, silvicultura, la pesca o con la producción de la energía. Actualmente la instalación de las plazas solares o de molinos eólicos se está produciendo en el medio rural por la disponibilidad de tierras, pero ahí también subyace un debate reduciendo la capacidad arable de las áreas rurales en beneficio de las instalaciones de las energías renovables. La sociedad no lo tiene todavía muy claro y es necesario establecer un diálogo permanente y continuo para que no sientan que son medidas impuestas sin que se tenga el altavoz de sus necesidades y sus prioridades en estos proyectos. Por tanto, desde la Red Española reivindicamos que el fomento de una nueva economía verde no puede depender únicamente de macroinstalaciones de energías renovables, sino que debe ir acompañada de una mayor sensibilización de la población y de un impulso de otras vías de producción de energía, como la basada en el autoconsumo. Asimismo, es necesario comenzar a fomentar modelos de alimentos más verdes y eficientes. Desde el origen, planificación de los alimentos a cosechar mediante métodos más sostenibles y amables con el suelo, como en la producción, fertilizantes, maquinaria, tipo de explotación pesquera, uso de suelo o el resto de la cadena de suministros, el transporte y el empaquetado. El desarrollo rural participativo ha impulsado desde la década de los 90 una producción responsable, adaptada a las necesidades del medio y a las capacidades de la población. El fomento del consumo de los productos locales, la gestión eficiente de los recursos naturales o la promoción de un turismo sostenible ligado a la economía local constituyen varios de los puntos fuertes que los grupos de acción local han desarrollado en los últimos años. O el enfoque bottom-up, de abajo arriba, o la horizontalidad de los proyectos que antes comentaba, ¿no? LEADER permite que las actuaciones pueden contener fácilmente estos principios. La sociedad civil puede fomentar parte del proceso, dado que es la que mejor conoce los recursos y las capacidades de las localidades. Puede fácilmente incorporar un marco sostenible a la gestión. Asimismo,
los GAL, trabajan también en multitud de ocasiones con las empresas privadas y administraciones públicas responsables para la Agenda 2030 de muchas de sus metas. Esto permite establecer una estrategia a largo plazo, coherente e integral para el desarrollo de los territorios, donde todos los intereses se fusionen en uno, el cuidado del planeta y de su población. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿la bioeconomía como palanca para el desarrollo rural o medio rural como palanca para la bioeconomía? Nosotros hemos trabajado, como os decía antes, no lo voy a repasar porque serían en varios proyectos de bioeconomía, ¿no? De compostaje en áreas periurbanas, en proyectos de pesca sostenibles. Bueno, luego si en preguntas puedo incidir en ello, ¿no? También está totalmente ligada a la bioeconomía, lo ha dicho antes la representante del Ministerio, a la Agenda 2030 de España, ¿no? La bioeconomía tiene relación con una gran cantidad de ODS, pues cuenta con pilares que hacen referencia a la economía circular, el objetivo 12, o el uso de energías renovables, que habéis comentado antes, o la creación del empleo verde, el objetivo 8, la modernización de las industrias, el 9, o la mejora de eficiencia del sistema alimentario, el 2, ¿no? ¿Qué está haciendo España al respecto? Pues si analizamos el ODS 12, por ejemplo, sigue enfrentándose a múltiples desafíos significativos, sobre todo el desperdicio y gasto electrónico, las emisiones de CO2 y nitrógeno ligadas a las importaciones y las emisiones nitrógenas incluidas en la producción. Fomentar un sistema de producción sostenible debe ir ligado con una menor dependencia de las importaciones, ligadas a una mayor contaminación. Asimismo, es necesario que todo aquello que se produzca en España vaya de la mano de nuevos sistemas verdes y sostenibles. Con respecto al resto de ODS, también sigue contando con grandes desafíos que afrontar. En cambio, hacia la bioeconomía puede suponer una ventana de oportunidades para el medio rural en materia de creación de empleo. Una mayor producción y diversificada en tierra y mar, que reduzca la dependencia de importaciones y a la vez cuide en mayor medida del planeta. Requerirá de un mayor número de personas que se dediquen tanto a la investigación como a la implementación de nuevos métodos. Por lo tanto, la bioeconomía supone una oportunidad para el medio rural, en el sentido de un mayor aprovechamiento de los recursos y la creación de empleos verdes. Sin embargo, la bioeconomía depende a su vez de las acciones llevadas a cabo en los territorios. La concienciación y las políticas locales son esenciales de cara a la consecución de una economía verde y respetuosa con el medio ambiente. El medio rural es, en la mayoría de las ocasiones, el origen de las cadenas energética y alimentaria, por lo que, en cambio, en este punto puede suponer el inicio de la transformación definitiva. Asimismo, la reutilización de los recursos ya utilizados puede implicar un aumento de la creación de empleo y una mejora de la calidad de vida en los pueblos que podrán optar a fuentes de energías alternativas y a una reducción de la contaminación. Creemos, desde los grupos de acción local, que todavía estamos a tiempo de que el mundo rural esté preparado para este nuevo mundo que necesitamos entre todos. Pero sí que es cierto que no nos engañamos, ¿no? Los últimos 40, 50 años hemos quitado a la gente que vivía en el medio rural de la toma de decisiones de su propio futuro y del espacio en el que viven, conservan y ejecutan, ¿no? Y nada más hay que ver cómo ahora este es un nuevo concepto, la bioeconomía, pero sí que es verdad que los antiguos pobladores, hasta no hace muy pocas décadas que vivían en el mundo rural, estaba haciendo bioeconomía, lo que pasa es que no tenía este nombre, ¿no? Hay que volver a conectar con la gente que vive en el medio rural, con sus costumbres y sus usos y sus manejos del espacio en el que viven. Muchas gracias. Dilema, ¿no? Huevo-gallina que has presentado, gallina-huevo, ¿qué es el medio rural, la palanca o es la bioeconomía para la palanca? Quizá la bioeconomía y todo lo que proyectamos hacia 2050 desde Europa es una oportunidad y desde luego un facilitador imprescindible va a ser el medio rural.
Lo has plasmado en la propia presentación. El medio rural, y lo veremos también a través de la presentación de Pablo, es el medio donde se genera la economía del recurso, principalmente cuando hablamos de recurso agrícola, cuando hablamos de recurso forestal o de biomasa para energía, por ejemplo. A pesar de que gran parte de la población, una mayor parte de la población en España, por ejemplo, está en núcleos urbanos. Entonces, bueno, lo veremos más adelante, pero vamos, coincido con esa visión. Vamos a ir aterrizando entonces, gracias Secundino. Y Jorge, pasamos al siguiente ponente. Pablo Rodero es ingeniero de montes, tiene 15 años de experiencia en el sector de la biomasa y desde 2011 trabaja en Abebión, donde es responsable de las certificaciones de biocombustibles, de EN+ y de Biomasur, y de proyectos europeos. Además, es miembro de la Junta Directiva de Bioenergy Europe desde 2015 y actualmente presidente del European Pellet Council. Nos presentará hoy el potencial de la agrobiomasa en España, los principales mercados y la progresión que puede tener hacia 2030. Pues muchas gracias, Jorge, por la presentación, y a los demás ponentes y al público, ¿no? A los asistentes. Bueno, simplemente voy a presentar muy deprisa un poco la asociación, que yo creo que muchos la conocéis, pero bueno, he visto mucha gente entre los asistentes que a lo mejor no son tan, bueno, no conocen la asociación. Desde 2004, que se fundó la asociación, el objetivo es promover el desarrollo sostenible de la bioenergía, ¿no? Están presentes muchas empresas de toda la cadena de valor, desde productores forestales, agrícolas, a fabricantes de calderas o de estufas, y también incluso los consumidores, ¿no? Porque hay empresas de servicios energéticos que directamente ya están usando esa caldera o ese combustible en edificios o en instalaciones, ¿no? Conjuntamente somos unas 160 empresas con una facturación en total de unos 2.200 millones, ¿no? Y eso supone un empleo de unos 11.000 personas. Y esto es un poco todos los logos de las actividades que hacemos. Pues a lo mejor las que más conocéis son Expo Biomasa, ¿no? Con la feria que hacemos cada 2 años ahora, o la certificación en Plus, que la conocéis mucha gente. Pero bueno, hacemos muchas actividades, sobre todo de comunicación y networking entre empresas, ¿no? Bueno, como estaba comentando antes Secundino y también Daniel, pues al final es en los pueblos, en las zonas rurales, ¿no? Lo que ahora se llama la España vaciada, y que por lo tanto es una oportunidad, pues donde se está generando mucho combustible de biomasa, de residuos agrícolas o de subproductos. El renovable es un recurso renovable que es nuestro, y en muchos casos, como he visto en una pregunta, está infrautilizado, ¿no? Bueno, esto utilizado con tecnologías modernas, que las hay ya, pues para emitir poco y que sean eficientes, pues bueno, pues es una buena oportunidad, ¿no? Además, ya nos han introducido un poco en los objetivos, ¿no? En el contexto del marco legislativo. Simplemente la idea que quiero de esta diapositiva es que se va a tener que utilizar mucha biomasa. Y además ya se está diciendo en la Unión Europea que parte de ese incremento va a tener que ser agrobiomasa, ¿no? Porque lo forestal para bioenergía pues es lo que siempre se ha utilizado, y a lo mejor, bueno, pues para todo el incremento habrá que utilizar otras fuentes, ¿no? Se está hablando de un 40, pero es que esto no incluye las últimas conversaciones, ¿no? Entre los países y un poco la intención de Ursula von der Leyen y toda la comisión de aumentar, no se sabe exactamente si a un 50, un 55, un 45, por ahí, ¿no? Bueno, la conclusión, como decía, pues aumentar el uso de la biomasa, ¿no? No solo fotovoltaica, no solo eólica, sino que también es muy importante la aportación de la biomasa, y considerar la agrobiomasa, ¿no? Que ya está reconocido. Este es un poco el mensaje que os quiero transmitir. Además, la agrobiomasa, si vemos los precios, es mucho más competitiva que muchas de las otras
energías, ¿no? Gas natural o propano o gasoil. Ya no es como la biomasa, que pues los pellets que estamos acostumbrados, que es un precio inferior a las energías actuales, ¿no? Fósiles, sino que encima es mucho más barata, ¿vale? Tenemos pellets de paja o podas de olivo, poda o orujillo, y pues son muy competitivas. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Que hay un contexto legislativo de objetivos y, bueno, pues a 2030, 2050 de descarbonización que bueno, nos hace un marco muy favorable. Tenemos ese potencial y además encima ese potencial está en las zonas rurales, en las zonas que donde entre, bueno, pues los objetivos sociales nos interesa potenciar, ¿no? Y encima es barata. Bueno, pues todo parece perfecto, pero bueno, hay que hacerlo con un poco de cuidado porque no se puede utilizar, la biomasa tiene sus particularidades y no se puede utilizar en, bueno, pues en tecnologías obsoletas o con calderas que no, sin ningún mantenimiento. Bueno, no me voy a extender porque de esto la presentación que vais a ver a continuación de nuestra compañera Clara en el proyecto de CIRCE va a tratar de esto. Pero bueno, lo que hay que intentar es usar este potencial, pero cumpliendo las legislaciones, ¿no? y los límites establecidos. ¿Cómo está actualmente la agrobiomasa en España? Pues podemos dividirlo en dos subproductos, ¿no? O dos partes. Primero, lo agroindustrial, lo que viene pues de la industria del aceite, por ejemplo, o que es la más conocida, o de las partidoras de almendras, o de los piñones aquí en Valladolid, donde estamos, la sede de Abebión, pues ese mercado en España está bastante desarrollado, no así en otros países como, bueno, del arco mediterráneo, pero en España sí que llevamos unos 20 años más o menos comercializando este tipo de biomasa, ¿no? Más o menos valorizado, el hueso de aceituna u otros biocombustibles, ¿no? Sí que existe pues una redistribución y un mercado un poco, también porque la logística es mucho más fácil, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como comentamos antes, no siempre se utiliza esta biomasa en las mejores condiciones. Por ejemplo, se utiliza hueso directamente de la almazara con mucha humedad y no da la mejor de las combustiones, o se utiliza en tecnología obsoleta, ¿no? Bueno, ahí está funcionando y hay esta parte de la agrobiomasa, pero tenemos que hacer, bueno, pues un poquito de esfuerzo en hacerlo un poquito mejor, ¿no? Y luego está la otra parte de la agrobiomasa primaria o los residuos agrícolas, ¿no? Pues lo que queda del cañote bueno, del maíz, por ejemplo, ¿no? O las podas de olivo, que había una pregunta en ese aspecto, pues es verdad que ahora actualmente está muy en desuso, ¿no? Y hay algunos ejemplos que se pueden calificar casi de heroicos, ¿no? Hay múltiples barreras, pues la logística, la combustión es algo más complicada o también, bueno, llevamos menos años, ¿no? También es otro aspecto. Y luego hay una tercera parte que son los cultivos energéticos, ¿no? Que en nuestro país, por lo que sea, pues no están casi desarrollados. Hay, bueno, bastantes ejemplos de parcelas para demostración, pero no conocemos al menos muchos ejemplos de puesta en práctica, ¿no? O son, bueno, pues muy residuales. Entonces, bueno, como conclusión, que España es de los países más ricos en agrobiomasa, es el primer producto de aceite del mundo, el tercero de vino, o sea que hay muchos residuos asociados a estas dos actividades industriales, y luego tenemos muchos cultivos de cereales, de cítricos, de frutos secos, que nos dan otras biomasas, ¿no? No voy a ir en detalle sobre todas las estadísticas, simplemente para que lo tengáis, pero bueno, la conclusión es lo que ya os he comentado, ¿no? Que España es un país con muchísimo potencial y en muchos casos, a lo mejor el orujillo y todas estas biomasas ya se están utilizando casi en su totalidad, el hueso de aceituna, por ejemplo, también, pero bueno, pues hay mucho potencial sin usar en cereales,
en las podas de olivo, en las podas de los sarmientos, ¿no? En arranques de frutales y de plantaciones. Bueno, hay infinidad, y lo que quiero que os quedéis un poco como conclusión, que os fijéis un poco en las toneladas, ¿no?, disponibles, de alrededor de 12-13 millones. Para luego vamos a hacer unas estimaciones de lo que vamos a consumir de aquí a 2030, 2050, y lo que vamos a necesitar, pues para que os fijéis un poco en las cantidades. Estos son los biocombustibles que se han producido actualmente, ¿vale? Que andan alrededor de los 8 millones, y vemos que, bueno, pues la agrobiomasa sí que tiene actualmente, sobre todo en orujillo hueso, una aportación significativa, pero como vimos antes en la presentación, en la diapositiva anterior, pues hay todavía mucho potencial sin usar, ¿no? Desde AgroBioHit hemos realizado un observatorio que está en continua actualización, pero bueno, ya hay una serie de puntos donde podemos ver bueno, pues ejemplos o productores de agrobiomasa, fabricantes de calderas o instaladores que pueden hacer instalación de agrobiomasa. Bueno, os animo a que entréis y uséis un poco, no solo para España, ¿vale? Es para todos los países del proyecto. Lo que pasa, bueno, pues que he hecho la instantánea con los puntos de España, ¿no? He seleccionado aquí abajo. Creo que, bueno, está muy bien la información, hay muchísimos puntos, y bueno, yo creo que eso puede animar a salir, bueno, que la agrobiomasa no es una cosa residual y que se está utilizando con éxito en muchas instalaciones, ¿no? Quería ahora comentar, bueno, se está hablando de bioeconomía, hemos visto las presentaciones anteriores de la Comisión, del Ministerio, y se está hablando de, bueno, pues del incremento, y hay mucho ruido en la prensa y en los medios de comunicación, de que se va a dedicar mucha biomasa a biomateriales, ¿no? Actualmente, bueno, con biomasa se pueden utilizar para bioenergía y para muchas otras cosas, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer desde mi presentación es investigar un poquito, indagar en las potenciales que hay, en los potenciales que se van a usar y cuáles son sus usos, ¿no? Si van a ser bioenergéticos o si van a ser para biocosas, ¿no? Biomateriales. Y ver si, bueno, va a haber potencial suficiente, ¿no? Que es lo que nos preguntamos mucha gente cuando vemos siempre hablar de tanta bioeconomía, biomateriales, que se van a hacer millones de cosas. Es muy complicado bueno, por muchos motivos, pero sobre todo porque muchos de estos biomateriales están en investigación, están en desarrollo. No sabemos exactamente cuáles de las investigaciones van a llegar a buen puerto, y no sabemos qué tipo de producto van a hacer, porque si van a hacer algo químico para una medicina, pues van a usar gramos o kilos, no van a usar miles de toneladas, ¿no? Y luego también hay una incertidumbre que en la estimación nos puede complicar, el que tú uses una biomasa, ¿no? Una fuente de materia prima, de la agrobiomasa o de la madera, para fabricar un biomaterial, no significa que después de ese proceso no se pueda usar lo que quede para bioenergía, ¿no? Y tenemos ejemplos concretos en Abebión muy cercanos que hemos estado colaborando, por ejemplo, un proyecto EnergioScrap, ¿no? Un LIFE, y conjuntamente con el CIMAT, y bueno, pues hemos estado investigando con biomasa forestal proveniente de matorrales, y aparte de su uso bioenergético, pues vemos que hay otros usos para aceites esenciales con muchísimas aplicaciones. ¿Y qué pasa? Pues que luego la biomasa del matorral pues se puede utilizar perfectamente para usos energéticos, ¿no? Es bioeconomía circular, o sea que no hace falta por seguir, porque vaya por una línea no significa que se acabe ahí, ¿no? Es circular. Bueno, entonces, indagando un poquito en los proyectos, en la literatura, pues hemos visto que para la Unión Europea de 2000 a 2030 se va a incrementar para usos energéticos, ¿vale? Alrededor de unos 1.800 petajulios, ¿vale? Es una estimación, ahí veis la fuente, es un proyecto europeo que se hizo para esto,
y vamos a pasar de unos 5.000 y pico a 7.000, ¿no? Para usos energéticos, incluido biocarburantes, electricidad y calor, ¿no? Para biomateriales, pues vemos del mismo proyecto, la misma fuente, que el incremento va a ser de unos 160 aproximadamente, ¿vale? Aquí están todos los biomateriales, excluidos los de uso bioenergético, que ya estaban en la diapositiva anterior, ¿no? Estos objetivos 2030. Vale, pues ¿qué podemos sacar de ahí? Bueno, pues que efectivamente la agrobiomasa, o sea, la biomasa para producir biomateriales se está incrementando muchísimo, ¿no? El factor de incremento va a ser de por 7, o sea, un 700% entre 2020 y 2030. Sin embargo, bueno, pues para usos energéticos se va a incrementar solo un 35%, ¿no? Es un incremento importante porque ya partimos de una base bastante grande, pero no es exponencial como en el caso de las biomateriales. Pero sí que es verdad que si nos fijamos en volumen, pues es comparativamente todavía es muy pequeño. El 92% del incremento va a ser para usos energéticos, ¿no? Esto tiene mucho que ver a lo mejor con lo que hablamos de que a lo mejor se van a producir una medicina, algún bioproducto que use pues, pequeñas cantidades, no se vayan a fabricar miles de toneladas como sí que moviliza la bioenergía, ¿no? En estas estimaciones pues hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque, bueno, pues primero, no se han tenido en cuenta todo el pacto del Green Deal y todos los nuevos objetivos para 2030-2050, ¿no? Son estimaciones 2030, pero esos incrementos de objetivos de los que ahora hemos comentado que se están justamente ahora actualizando, no se han tenido en cuenta. Y luego que solo hemos tenido en cuenta en esas estimaciones la biomasa lignocelulósica, todo el potencial que hemos comentado al principio de agrobiomasa, ahí no, o sea que habría todavía más potencial, ¿no? Porque no se ha tenido la agrobiomasa en cuenta. ¿Cuánto más o menos se va a necesitar? Pues de la misma fuente bibliográfica, este proyecto que se creó para eso específicamente, vemos que se van a necesitar unos 476 millones de toneladas para envase seca, ¿vale? De biomasa lignocelulósica, o sea que no va a ser tampoco, no se ha incluido el potencial de agrobiomasa para biocarburantes, biomateriales hacia 2030, ¿vale? O sea, todo incluido, unos 476 millones de toneladas. Y el potencial, o sea, el potencial de biomasa, todo cumpliendo los criterios de sostenibilidad, pues asciende a unos 1.000 millones de toneladas, ¿no? En biomasa lignocelulósica. Bueno, como conclusión, pues que en Europa, por las estimaciones que tenemos, parece que va a haber cantidades suficientes para todos los usos, ¿no? De biomateriales, bioenergía y biomateriales, ¿no? En España, bajando un poco el foco a España, pues hemos hecho el ejercicio sabiendo un poco lo que hay en el mercado en España en 2018, en colores verdes. Hemos hecho proyecciones, estimaciones nuestras de ABEBION para 2030, ¿no? Y bueno, pues nos sale al final que el incremento va a ser un poquito menor que el de Europa, quizás hemos sido más conservadores en nuestra metodología, pero bueno, es más o menos del orden de magnitud similar a lo que veíamos en Europa, ¿no? Para usos bioenergéticos se va a incrementar de 4.000 kiloteps, ¿no? A 5.300, ¿no? Un incremento de un 26%. Esto traducido a toneladas, pues unos 3,3 millones, ¿no? Aquí sí, en estas estimaciones veis que está incluido la agrobiomasa. Bueno, y como conclusión, os había comentado antes que os fijaseis un poco en todo el potencial disponible, unos 12 millones, 13 millones casi, y lo que se va a necesitar en España son 3,3 para usos bioenergéticos, y más o menos estimamos que el uso para biomateriales pues irá en la misma proporción, ¿no? De un 90%, o sea que las
El uso para biomateriales será del orden de 200.000, 300.000 toneladas, ¿no? A lo sumo, y por lo tanto creemos que como conclusión que habrá biomasa para todos estos usos, al menos hasta 2030. Luego ya vamos a ver. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y un saludo desde la asociación. Todos a veces tenemos esa preocupación cuando revisamos estas políticas sobre si va a haber biomasa o recursos suficientes, si vamos a estar estrangulando o exprimiendo los recursos naturales. De ahí también, pues, digamos que como datos, al menos lo que viene de otros proyectos, es que únicamente es Biome, ¿no? Pues que hay un potencial muy importante que se puede utilizar de manera sostenible y que al menos las proyecciones que se hacen a medio plazo hay suficiente recurso como para alcanzarlo. Es obvio que quizá hacia 2050 haya que trabajar más en reducir consumos, en otras vías para no poner en riesgo los recursos naturales ni de la tierra. Lo que sí que es cierto es que a la vez se están dando todas estas políticas, como decías, de sostenibilidad y de biodiversidad que tienen que asegurar ese uso adecuado. Y que también estamos trabajando en Europa por un aire en las ciudades, en los núcleos de población más adecuado, ¿no? Que creo que va a ir más al hilo de lo que ya lo avanzabas tú, ¿no? No se puede utilizar la biomasa para biomateriales o para bioenergía de cualquier manera, tiene que ser un proceso moderno. Entonces, yo creo que está muy contextualizado, ¿no? Hay potencial suficiente, la energía quizás sea la piedra de toque en el corto plazo, en el medio plazo, la energía para usos térmicos o eléctricos, a pesar de que esa proyección, lo que va a explotar posiblemente más, veamos más biomateriales en el corto plazo, si bien el gran volumen parece que viene por la energía. Damos paso a la última ponencia de hoy, a cargo de Clara Ángela Jarauta. Clara es doctora en Ingeniería Química y Medio Ambiente y responsable de proyectos en el Grupo de Tecnologías para la Bioeconomía de CIRCE. Experiencia en gestión y desarrollo de proyectos I+D+I para la mejora de la sostenibilidad de los proyectos industriales y circularidad de los recursos. Hoy nos presentará las claves para un uso eficiente de la agrobiomasa en usos térmicos de pequeña y mediana potencia, con sistemas capaces de asegurar una alimentación y manejo adecuados, y un uso térmico limpio y respetuoso con el aire y el medio ambiente. Muy buenos días a todos. Para mí también es un placer poder estar aquí hoy con vosotros y presentaros bueno, una pequeña presentación, porque será más breve que la de mis compañeros, sobre todo centrada en dar pues, bueno, soluciones o claves para poder aprovechar este recurso, la agrobiomasa, para fines térmicos, pero de una manera limpia y sostenible. Como bueno, bien ha introducido antes Pablo, pues todos sabemos que la agrobiomasa es un recurso muy diverso en nuestro país, nos ofrece un gran abanico de posibilidades para luego poder aprovecharla con diferentes fines, entre ellos fines térmicos, pero si bien es cierto que, claro, pues cada biomasa es diferente y como tal hay que tener en cuenta esta consideración pues a la hora de trabajar en las diferentes etapas de la cadena de valor, desde la primera fase de recogida de esta agrobiomasa, su pretratamiento, posteriores etapas más centradas en pues, la logística, almacenamiento, suministro y por supuesto también como digamos etapa final la tecnología de valorización de esta agrobiomasa, centrada sobre todo pues, en minimizar las emisiones y también en minimizar los residuos sólidos que genere. Todo esto es clave para poder identificar cuál es la tecnología más adecuada. Lo que funciona bien para un hueso de aceituna puede que no funcione igual de bien para una cáscara de almendra o para otro tipo de residuos agrícolas, ¿vale? No, cada uno, pues bueno, hay que estudiarlo de una manera un tanto particular. Bien,
lo que es en sí quemar agrobiomasa, pues es fácil, ¿no? Es algo que viene estando en nuestra esencia como raza humana desde hace muchísimos años y bueno, es algo que tenemos muy interiorizado, pero esto no va de quemar agrobiomasa a secas. El objetivo es quemarla de una manera limpia, de una manera sostenible y que sea, pues bueno, adecuada a las necesidades que tenga cada uno. Bien, esto como consecuencia supone una serie de retos. Aquí he querido clasificarlos en 4 retos diferentes, si bien es cierto que están muy interrelacionados entre sí y bueno, y que probablemente pues en la cadena de valor, si la analizáramos con más detalle, pues sí nos encontraríamos alguno más, ¿vale? Pero bueno, hoy lo he querido clasificar por un primer reto relativo a la calidad del combustible, un segundo reto relativo a la tecnología de transformación de esta agrobiomasa y un tercer y cuarto reto que podrían ir un poco de la mano relativos a las condiciones de operación en las tecnologías y las operaciones de mantenimiento. Bien, como primer reto y primer paso cuando queramos utilizar agrobiomasa como combustible, siempre habría que realizar una caracterización representativa de este. Tener en cuenta que, como he comentado, las propiedades físico-químicas estructurales de cada agrobiomasa son totalmente diferentes y esto como consecuencia va a repercutir, por supuestísimo, en la combustión, pero hay que echar la vista un poco atrás, también va a condicionar los diferentes pasos de la cadena de valor o de aprovechamiento de esta agrobiomasa. Por lo cual es vital el realizar una serie de ensayos regidos por norma, que no entraré en detalle porque bueno, se puede extender esto un poquito, que nos darán idea pues, de estas propiedades estructurales, físico-químicas y energéticas. Y esto será lo que luego nos defina la calidad de este combustible. Si trabajáramos con un combustible de baja calidad, muy probablemente, incluso aunque la tecnología sea la más robusta del mercado, acabarán apareciendo problemas operacionales, problemas en la etapa o la cadena de suministro de esta agrobiomasa, emisiones que no son adecuadas teniendo en cuenta los estándares, en fin. Al final esto todo supone, pues por supuesto, en primer lugar, un incremento de los costes de mantenimiento y de operación de estos equipos y en segundo lugar, pues que iría totalmente en contra, ¿no? O no estaría alineado con el objetivo de quemar esta agrobiomasa de manera sostenible y limpia. En segundo lugar, bueno, tecnologías adecuadas. Ya han comentado anteriormente Pablo, Dani, que bueno, es clave en el caso de la agrobiomasa el poder utilizar tecnologías modernas, eficientes y que estén adaptadas para estos combustibles. Afortunadamente, a día de hoy en el mercado ya existe una gran variedad de opciones por diferentes proveedores a nivel europeo, a nivel internacional. O sea, hay variedad de modelos que están basadas en diferentes criterios, pues desde el formato de la agrobiomasa que se vaya a introducir al sistema, cómo queramos el sistema de combustión, el intercambio de calor, la eliminación de esas cenizas posteriores a la combustión. Hay una gran variedad. Y lo bueno de todo esto es que, a ver, a día de hoy es una tecnología que está optimizada, que consigues rendimientos y combustiones adecuadas, emisiones valores de emisiones muy buenos, ¿no? Muy por debajo de lo que cabría esperar con otras tecnologías no tan modernas. Pero para mí, la mayor ventaja de esto es que el sector se está moviendo hacia eso. Cada vez están desarrollando tecnologías más eficientes, cada vez está poniendo más esfuerzo en que bueno, este tipo de agrobiomasa se pueda aprovechar para estos fines y yo creo que todo eso son siempre muy buenas noticias tanto para el sector agrícola, que daría una salida a estos residuos, como bueno, el sector fabricante de equipos y por supuesto el de los instaladores. Por otra parte, quería comentaros que es que no voy a entrar mucho en detalle porque ya os digo que podríamos pegarnos los 3 días de webinar hablando de tecnologías, configuraciones, etcétera. Pero tenéis toda esta información recopilada en un entregable público del proyecto que lo he dejado referenciado por si queréis mirarlo con un poquito más de detalle. Allí tenéis todo muchísimo más desglosado, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre cuando estas tecnologías pues, se quedan, digamos, cortas, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues, las emisiones en materia particulada no conseguimos controlarlas aunque tengamos súper optimizada la caldera y necesitamos solucionar este problema. Bien, hay soluciones auxiliares. Seguro que a todos os suenan
dispositivos para limpiar los gases de combustión, o bien orientados a la eliminación de materia particulada, como pueden ser pues, los ciclones, los filtros de mangas, precipitadores electrostáticos, o bien orientados a la eliminación de compuestos gaseosos, pues, mediante diferentes procesos para eliminar los NOx, SOx, cloruros de hidrógeno, etcétera. Bien, esto en cuanto a tecnologías. En cuanto a condiciones de operación, el tercer reto que os mencionaba. A ver, mi recomendación siempre es seguir las indicaciones que nos marque el fabricante para emplear esa tecnología y operarla. Estoy segura de que a muchos os ha llegado a los oídos pues alguien en el pueblo que se ha comprado una caldera de, pues yo qué sé, por ejemplo, que funciona con astillas y al final está quemando un poco pues lo que va encontrando de podas y bueno, de otros desechos que pueda tener en casa, o comunidades de vecinos que porque les resulta más rentable o más barato comprar un tipo de tecnología luego la acaban utilizando de manera que no es. En fin, eso al final no está alineado con el diseño de esa caldera, ¿no? Esos equipos pues están diseñados con determinados parámetros, para determinados combustibles, y al final si quieres salirte de eso, pues obviamente primero tendrás que consultarlo con tu fabricante y sobre todo pues tener en cuenta la inversión que haces para, bueno, determinados materiales, ¿no? No puedes quemar cualquier cosa. Lo he querido poner en ejemplo como si tú tienes un vehículo diésel y un día porque te cae más a mano le echas gasolina porque, bueno, es lo que hay. Eso no funciona así. Al final cada equipo pues está diseñado para operar de una manera y hay que respetar eso para que podamos conseguir esa combustión eficiente y limpia, ¿no? Y bueno, un poco al hilo de esto estaría el cuarto reto, operaciones de mantenimiento. Todo equipo requiere de operaciones de mantenimiento. Vamos, no se me ocurre ahora mismo ninguno que no tenga que pasar por una cierta revisión cada X tiempo. Más si cabe, si no estamos trabajando con el equipo en las condiciones de operación ideales, o si, por ejemplo, en este caso utilizáramos un combustible de baja calidad. Todo esto va a repercutir en las condiciones de mantenimiento del equipo, por ejemplo, pues en generación de más cenizas porque el combustible, pues su composición así lo marque, o problemas de corrosión por el contenido de álcalis en la agrobiomasa, o problemas de sinterización, en fin, pueden ocurrir muchas cosas, pero todo esto, el objetivo es que se minimice, primero empleando un combustible adecuado y segundo trabajando como pues tiene que trabajar el equipo, ¿no? En las condiciones en las que esté diseñado. De nuevo, volviendo un poco al sector automovilístico, pues esto es como si nos compramos un cochazo de alta gama, pero no lo revisamos, no lo llevamos a taller o bueno, lo llevamos en marchas que no le corresponden. En fin, al final pues el coche no funciona como tendría que funcionar. Bien, entonces, habiendo visto esto un poco, ¿cuál es el mensaje que queremos trasladaros hoy y que queremos hacer hincapié? Es posible ya a día de hoy realizar combustión limpia, sostenible con agrobiomasa. Bien, es cierto que hay agrobiomasas que son más fáciles de quemar en este sentido de una manera limpia que otras, pero bueno, para eso está el I+D, están proyectos como el nuestro y otros muchos para poder buscar soluciones que permitan cada vez ir abriendo más el abanico, ¿no?, de biocombustibles en ese sentido, siempre y cuando pues, cumplamos una serie de requisitos mínimos, combustibles de calidad, tecnologías adecuadas, condiciones óptimas de trabajo para estas tecnologías sobre todo y mimarlas un poco, ¿no? Darle unos mantenimientos periódicos que te permitan mantenerlas siempre, bueno, en forma, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que, bueno, con un poco la visión global de las previas presentaciones y pues este mensaje haya quedado claro. En cualquier caso, si queréis ampliar, porque hoy hemos tenido que ir muy deprisa en ese sentido, ampliar más información sobre pues, tecnologías, por ejemplo, casos de éxito que están visualizados en el observatorio, pero bueno, cualquier duda que tengáis, consulta, podéis mandarme un correo a mi dirección y bueno, yo estaré encantada de resolveros las dudas, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Clara, ha sido una presentación que nos ha permitido terminar de aterrizar desde donde habíamos empezado, desde esa visión europea, desde cómo desde las políticas, bueno, tanto europeas como españolas, se van a generar
políticas e instrumentos que faciliten, que hagan que la bioeconomía no sea únicamente un objetivo, sino una oportunidad. También hemos visto la parte de desarrollo rural, ¿no? Como facilitador, que va a ser un facilitador, un medio que naturalmente es aprovisionador de biomasa, de recursos, pero también ha de ser un usuario para autoconsumo en industrias y en cualquier tipo de actividad local. Con Pablo hemos visto también, ¿no?, ese potencial que hay, que es muy alto y que hay suficiente como para cubrir las expectativas de crecimiento de la bioeconomía, no únicamente los vectores energéticos, sino también en otros vectores para ser cada vez menos fósiles, ¿no?, menos dependientes del combustible fósil, sea para energía o para algunos extractivos. Ahora bien, aterrizando con lo que hablabas, terminamos de lanzar ese mensaje, es decir, la bioeconomía en el corto plazo, un gran volumen va a ser energético, y descarbonizar la economía va a implicar el uso energético de la biomasa, y no únicamente en grandes plantas eléctricas, que quizás es a lo que primero uno piensa, sino también en aplicaciones de mediana y pequeña potencia, en granjas, en agroindustria, en ayuntamientos rurales, etcétera, en viviendas. Eso hay que hacerlo bien, como hablabas. Ya no estamos hablando de grandes instalaciones sujetas a un control, sino de pequeñas, medianas instalaciones en las cuales pues, la calidad del combustible, la responsabilidad, el mantenimiento, como muy bien has apuntado, van a ser una clave precisamente para que esta oportunidad de la bioeconomía y de la agrobiomasa para calor en pequeñas y medianas instalaciones en el entorno rural no nos suponga un retroceso, por ejemplo, en aspectos como la calidad del aire. O sea, la biomasa tiene que ser sostenible, pero también tiene que ser bien utilizada para que contribuya a los objetivos no únicamente energéticos, sino también ambientales y de calidad de aire. Yo creo que lo has enmarcado muy bien, además, con esos últimos apuntes, con eso que entendemos también, que son los coches, ¿no? Quizá, es decir, usted metería este combustible extraño en su coche, no, nadie lo va a hacer. Pues vamos, quizá esa forma de verlo está muy bien apuntada. Tenemos que incrementar el uso de la agrobiomasa para usos térmicos y hay tecnología, como bien apuntabas, y hace falta ser responsables y promoverlo, por lo tanto, el uso en las direcciones correctas. Con esto yo creo que tu última aportación ha sido, pues eso, concluyente, bajando a tierra hacia lo que está buscando AgroBioHit, ¿no? Muchas gracias, entonces, Clara. Es de Sofía Cubero. Entiendo que va dirigida a la ponente Begoña Pascual, y dice si existe para Aragón una estrategia de bioeconomía. Respecto a Aragón, lo que nosotros conocemos a nivel de ministerio es que al parecer en 2018 estaban trabajando en la creación de una estrategia aragonesa de bioeconomía, pero ya no sabemos más, entonces no sé cómo habrá quedado el tema. También tenemos noticia de que en 2018 inauguraron un centro de innovación en bioeconomía rural en Teruel, y eso es todo lo que sé. En cualquier caso, como todo, al ser competencias autonómicas, lo mejor es que contacten con la consejería en Aragón y que les pregunten a ellos. Comenta Francisco Javier de Miguel, teniendo presente que los proyectos de bioeconomía y desarrollo rural son transversales y afectan a diversas áreas de actividad, ¿qué cauce hay disponible para la financiación de estas actividades? Bueno, el cauce ya lo hemos visto, toda la amalgama de posibilidades que existe para financiar estas actividades a través de la PAC. Ya hemos visto que a futuro puede que sea a través de ecoesquemas, a través de intervenciones de desarrollo rural, también con innovación, con el programa Horizonte Europa, y a priori esas son las posibilidades de financiación, aparte de cualquier otra actividad o iniciativa que puedan tener las autonomías, que son las competentes, las comunidades autónomas, en materia de agricultura y ganadería y desarrollo rural. Eso es lo que yo puedo aportar. Xavier Sortó, y viene a decir que todos los ponentes habéis hablado de la potencialidad de la bioeconomía y de sus beneficios, pero pregunta por su rentabilidad, porque desde su trabajo a pie de bosque en el sector forestal en Cataluña,
la biomasa no puede despegar por su baja rentabilidad. Habla de unos precios de a 30 euros la tonelada, la astilla forestal, y que, bueno, que con ello no, la rentabilidad es difícil. Bueno, lo que dice Saber es básicamente verdad, ¿no? Para el uso directamente de la astilla en verde en electricidad, pues los precios por el sistema español de electricidad, los precios que se pueden pagar, pues son bajos, ¿no? No estamos hablando de biomateriales que, como, bueno, pues como antes hemos comentado, si hay un gran valor añadido, lo que pasa, pues se podría pagar mucho más, pero bueno, ahora todavía es un mercado residual. Y lo que sí que, bueno, le hago un poco de consejo, no sé si es productor él o trabaja en una asociación o lo que sea, pero la biomasa que la he estado comentando es biomasa forestal sin ningún tratamiento. O sea que hay un mercado doméstico más pequeño para usos térmicos. Incluso en otra pregunta he visto que decía que si había sellos, sí que hay un sello de certificado de astilla, que se llama Biomasud y que gestionamos nosotros en Abebión, que tiene calidad y sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues esos productos puedes ver que ya no son 30 o pueden ser mucho más, porque el precio al que se está vendiendo la astilla refinada, ¿no? Ya valorizada, secada, cribada y homogenizada en tamaño de partícula, pues está en torno a 100 euros la tonelada, ¿no? Entonces, ya al consumidor. Entonces, no sé muy bien en la cadena cómo va, como en otras, pero con esta agrobiomasa sí que se puede pagar un poco más al forestal. Es verdad que todavía el uso es muy pequeño comparado con el eléctrico, ¿no? Pero bueno, pues este es el uso que más se está fomentando en España y del cual creemos que hay que tirar, ¿no? El eléctrico, pues claro, ahí hace falta un factor de escala, ¿no? Esos precios, obviamente las centrales eléctricas están funcionando astilla, ¿no? Pero claro, la calidad es peor, aunque bueno, con los medios que tienen para las calderas de filtros y tal, pues se pueden usar, pero sobre todo los proveedores que están vendiendo, pues son proveedores que el factor de escala es mucho más grande, ¿no? Y están muy mecanizados y por eso pueden llegar a esos precios. Felipe Moreno, y en su pregunta habla de que haces dos afirmaciones que pueden ser contrapuestas. La primera es que la biomasa está en las zonas rurales, sí, y encima es barata, pero también hablas de una barrera logística, ¿no? Que un poco puede ser, yo entiendo que puede un poco ligada al coste de esa extracción y demás. Entonces, pregunta cómo valoras esto y cómo es posible minimizar los costes de estas variables. Bueno, es verdad que la biomasa, sobre todo la forestal en muchos casos, pero también la agrícola, ¿no? Está en las zonas rurales, ¿no? Y no es porque esté más lejos o por este motivo por lo que hay barreras logísticas, no es por distancia, es por el formato, ¿no? No es lo mismo recoger troncos del monte, ¿no? Que hay mucha maquinaria, que recoger, no sé, cañote de maíz o las podas de sarmiento. Y en la logística, además, no solo estoy incluyendo pues, la maquinaria para recoger, sino también se incluyen pues, el tipo de camión. Hay que optimizar porque bueno, pues tienen poca densidad, la paja, la poda, tal. Tienes que ver cuál es el mejor formato, sin pellets o en astilla o en lo que sea, pero hay muchas dificultades de logística que hacen lo que, un poco combinando con la anterior pregunta, pues que lleguen a un precio que no sale rentable, ¿no? Entonces, hay proyectos, pues como el que comentaba antes de Scrap o hay multitud de proyectos, AgroVegi también, pues que estamos viendo pues cómo mejorar esos formatos, esa logística, ¿no? En el ámbito de agrobiomasa, pues mira, el Europruning, el Lab Running, todos esos proyectos
han ido un poco en la línea de mejorar la logística de agrobiomasa, ¿no? Podas, arranques frutales. El mayor problema es que no hay tanta maquinaria o no está tan desarrollada como para el sistema forestal, ¿no? Federico José Bullo nos habla de si se prevé reducción de emisiones a corto plazo con respecto a las actuales normas europeas. A ver, en cuanto a si hay previstas revisiones, a día de hoy, de hecho es uno de los objetivos del proyecto, para instalaciones de pequeña potencia. Os hablo, yo desconozco si para instalaciones más grandes hay algo en mente, pero sí que está previsto que en el próximo año, si no recuerdo mal, salga una actualización de la actual normativa de ecodiseño. Como sabéis, ahora mismo pues solo incluye límites de emisiones para equipos que funcionan con biomasa forestal y se prevé que bueno, esto se vaya a ampliar también a otro tipo de biomasas, pues como puede ser el caso de algunas agrobiomasas. Desde AgroBioHit, de hecho, es algo que tenemos muy vamos, es uno de nuestros objetivos del proyecto, que es el poder realizar medidas reales en instalaciones que, bueno, funcionan con tecnología moderna a día de hoy, con diferentes agrobiomasas y poder obtener resultados de verdad de cuáles pueden ser los límites en los que nos podamos mover en una futura normativa, de forma y manera que, en cierto modo, podamos presentarle a la comisión esos resultados y decir, mira, pues con hueso aceituna podemos alcanzar estos valores, con cáscara de almendra estos otros, de forma y manera también de que una de dos, o que no nos quedemos muy, muy estrictos, porque luego si no eso es muy difícil de cumplir, y también que no nos quedemos muy laxos, porque al final si damos límites que, bueno, dan paso a que la gente queme como buenamente les apetezca, pues tampoco tiene mucho sentido. Sí, no, yo solo comentar que eso, estamos hablando de ecodiseño, lo que has comentado, Clara, es por debajo de 1 megavatio, ¿no? Que acaban Eso es, sí. de ponerse en vigor, ¿no? En 2020 para las calderas. Todavía no está en vigor la de estufas, ¿vale? Que entra en 2022. Y decir nada, que a partir de 1 megavatio, pues ya hay normativa, ¿no? La de combustión en medianas instalaciones y a partir de 50, pues de actividades industriales. Para eso ya hay legislación, ¿no? Lo que se está completando o determinar un poco es en las potencias pequeñas, ¿no? Que es lo que ha comentado Clara en Ecodesign. De Ricardo Rodilla. Va en concreto para Begoña. ¿A quién nos tenemos que dirigir si tenemos un proyecto bioambiental? Bueno, depende fundamentalmente de qué quieren hacer con ese proyecto. Por ejemplo, nosotros, si es un proyecto de innovación y está desarrollado por un grupo operativo, o sea, que cumple un poco las condiciones que tenemos en el grupo operativo, pues tenemos unas líneas de ayudas que solemos dar, este año hemos dado una convocatoria en 2020 para proyectos innovadores, siempre que sean grupos superautonómicos, o sea, que tendrían que participar socios o agentes de diversas comunidades autónomas. Entonces, esa podría ser una vía. Si son solamente a nivel autonómico, pues seguramente pues, tenga que ir a convocatorias autonómicas o dependiendo del tipo de proyecto, pues si tiene mayor envergadura puede ser y participan socios europeos, puede ser un proyecto H2020. Ya depende un poco ahí de qué es lo que quiere hacer con el proyecto. No sé qué características tiene el proyecto, ¿no? Pero por aportar soluciones, tiene una manera rápida, si es en el entorno rural, que entiendo que sea en el entorno rural donde lo quiera hacer, el 80% del territorio está articulado en 200 grupos de acción local líder que tienen su propia oficina, sus propios técnicos, con lo cual lo más rápido y ágil es una de las fórmulas, es que se presenten en el territorio, vaya al grupo de acción local a ver si encaja dentro de su estrategia, la estrategia comarcal que han presentado al Ministerio y a la comunidad autónoma, y si no fuera así, que no sería subvencionable por el propio grupo de acción local, ellos le derivarían seguramente a la dirección o a la consejería o al estamento que les podría ayudar, ¿no? Pero sería lo más rápido porque además ellos sabrían si encaja, no encaja el proyecto, con qué ayuntamiento tienen que hablar, con qué consejería, tienen hilo directo con las consejerías y demás, y tienen financiación propia, con lo cual
sería lo más rápido, si es en la zona rural donde le quieren implantar el proyecto. José Ramón Gómez, ¿se sabe en qué consistirá y cómo se desarrollará el nuevo Plan de Desarrollo Rural Nacional? ¿Desaparecerán los grupos de desarrollo rural locales? Bueno, los grupos de desarrollo rural, supongo que se refiere a eso, a los GAL, ¿no? Y esos no desaparecen. Sigue el LEADER siendo una intervención que será plenamente subvencionable y si se refiere a eso, eso seguirá. En cuanto a lo del Plan de Desarrollo Rural Nacional, como tal, no va a existir porque todo es un plan estratégico nacional. Ya no va a haber un programa nacional y programas de desarrollo rural autonómicos. Va a haber intervenciones que serán medidas y algunas serán a nivel nacional y otras serán a nivel autonómico. O sea, es lo mismo, pero a nivel de nomenclatura no va a haber ya un programa de desarrollo rural. Entonces, supongo que se referirá a eso. Desde luego, si la pregunta es si los grupos de acción local o los programas LEADER van a continuar, cabe recordar que prácticamente sigue siendo la Unión Europea sigue decidiendo que el único programa obligatorio con al menos el 5% del segundo pilar para los grupos LEADER en Europa siga existiendo, con lo cual van a existir. Sabemos que aparte del 5%, luego las comunidades autónomas o el Ministerio implementa y en vez del 5 es el 10, el 15 o el 20. Y no porque lo diga su presidente o sea alcalde de un municipio o presidente de un grupo de acción local, que también, pero están llamados y tienen que estar llamados a tener más protagonismo en la vida del mundo rural, porque no podemos hacer desarrollo rural sin contar con la gente que vive en el medio rural. Es imposible. Y ahora mismo el único organismo que hay que cuenta no solamente con las entidades públicas, sino con la sociedad civil en su toma de decisiones, son los grupos de acción local. Evidentemente que no todos los grupos habrán funcionado bien y hay problemas como los hay en todas las consejerías y en todas las direcciones generales. Pero me parece que es una herramienta que no se le está sacando el potencial que todavía puede tener, ¿no? Creo que se le podía haber sacado mucha más potencia. No es el día de hoy, pero vamos, si la pregunta es que si los grupos de acción local van a continuar y están llamados a hacer muchas más cosas que el FEADER de la Unión Europea. Natalia Águila, ¿tenéis elaborado algún listado de empresas expertas en agrobiomasa? Sí. Bueno, el observatorio yo creo que es una de las fuentes, ¿no? Ahí, de todo el listado que tenemos, pues ahí las hemos incluido, ¿no? Luego también desde ABEBION hacemos todos los años el mapa de los biocombustibles. Pues todas las empresas que fabrican biocombustible, incluido hueso de aceituna, por ejemplo, pues están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que si es para instalaciones o para calderas, la mejor fuente es irse bien al Observatorio de AgroBioHit, que está accesible desde la página web, o al deliberable, ¿no? al informe que se ha publicado que ponía el link Clara, ¿no? En su presentación, el 4.2, que también está público en la web. Habla Pedro Calero, que echa de menos el punto de vista de la demanda. De la misma forma que los vehículos eléctricos tienen una fiscalidad privilegiada, ¿hay alguna línea de trabajo sobre el impacto de este tipo de medidas? Bueno, la pregunta, no sé, es que es un campo muy amplio, ¿no? Porque desde los coches, el hidrógeno y tal, desde el punto de vista de los consumidores, pues bueno, desde la asociación sí que hemos estado haciendo un poco de presión para, por ejemplo, hay muchas formas de las que se pueden financiar o ayudar, ¿no? Rebajando el IBI, por ejemplo, el impuesto si tú pones a un tipo de caldera de biomasa o solar o lo que sea, ¿no? Pues que se reduzca los impuestos. Igual con el IVA, se debería bajar el IVA al ser un producto de primera necesidad, ¿no? La calefacción. Sí que, bueno, o que desgraven, por ejemplo, las obras de reforma para instalar algo de energías renovables. Hay muchas fórmulas que se podrían,
Lo que pasa que, bueno, pues sobre todo que hay 17 comunidades, 17 tal. Entonces, concretar sobre un tema tan amplio es difícil, ¿no? Si quiere que puede, si tiene alguna consulta más concreta, yo creo que lo mejor es que escriba, ¿no? Un mail a nosotros y le intentamos contestar. Muy bien. Yo sí, la última pregunta la quería hacer a Secundino directamente sobre si vemos que la bioeconomía puede ser, igual que los programas de desarrollo local anteriores, tenía cada grupo de acción local una serie de prioridades estratégicas en base a la cual se financiaban los proyectos LEADER. ¿Se prevé para este periodo que la bioeconomía pueda ser algo que digamos, financie más oportunidades, más proyectos productivos, por ejemplo, relacionados con bioenergía, biomateriales, bioextractivos, etcétera? Bueno, se ha cortado un poco tu intervención, pero entiendo que si está más enfocado las iniciativas líder en el futuro para el tema de la bioeconomía, ¿no? Creo entender que has hecho esa pregunta, ¿no? Vamos a ver, nosotros con el fondo del desarrollo rural y de que la gente vuelva a nuestros pueblos, nuestros programas tienen que tener 3 objetivos. Tenemos que trabajar en proyectos que sean sostenibles y enfocados hacia la mujer y los jóvenes, ¿vale? Con esas premisas, nuestro sistema es mucho más complejo que todo esto, porque el plan estratégico le hace la gente de los pueblos, la gente del territorio. Cada comarca, cada grupo de acción local, que son 200 grupos en toda España, cada comarca rural, el conjunto de 8, 10, 15, 20 ayuntamientos, tanto las entidades locales como los agentes sociales y económicos de la comarca que forman parte de la asamblea, este año que viene empezarán a hacer el plan estratégico para los próximos 7 años. Y desde luego que la bioeconomía, antes no hemos hablado de ello y ni era el momento, pero nosotros, ni siendo específica, lógicamente, nos han entrado, si viéramos una medida que ha entrado en toda España igual, pues es el turismo rural, ¿no? Como una de las medidas que más nos piden, ¿no? Pero sí que es verdad que, aun siendo un fondo, que igual no lo explique bien, específico para esto, nosotros estamos trabajando en más de 80 proyectos que tienen que ver con la bioeconomía. Directamente. Lógicamente, lo tiene que decidir el territorio rural y la gente que vive allí. ¿Es fácil? Sí, es muy fácil, pero es muy diverso porque así como en la parte sur de España, con lo que os he escuchado antes, el valor añadido del tema de las semillas, de las pepitas o todo este valor añadido, en la zona norte es más complicado porque son montes de utilidad pública, es más difícil poder trabajar en ellos, son espacios protegidos, es mucho más complicado, ¿no? Pero cada vez tiene muchísima más importancia, ¿no? Y además que en las zonas rurales sí que encontramos ese eco todavía de la gente que vive en el medio rural y sin saberlo hacían bioeconomía hasta hace 4 días y ellos ahora mismo lo hablamos y tratamos de explicarle a las generaciones, sobre todo urbanas, de la importancia de la bioeconomía y de vivir en el planeta de una manera sostenible. Pero claro, hablar en un pueblo, seguramente que vas a un pueblo y le dices, ¿qué es la bioeconomía? Y te dicen, yo no tengo ni puñetera idea. Pero es que él lleva décadas haciendo bioeconomía y trabajando el territorio de una manera sostenible, porque vivía del territorio y vivía de la naturaleza y vivía de esos recursos. No podía agotarlos y tenían que ser sostenibles. Con lo cual sus usos, entonces sí que encontramos mucha gente que quiere hacer todo eso. Luego es dispar, que me estoy alargando mucho, pero es muy dispar en grupos, en zonas que están muy protegidas y es muy difícil hacer cosas innovadoras, porque también hay un debate ahí de la sostenibilidad y los naturalistas que entienden que no hay que tocar absolutamente nada, ni nada de nada, cuando quieren proteger, sin abrir ningún debate, quieren proteger un espacio que no es natural, que estaba intervenido y durante décadas y cientos de años estaba intervenido totalmente por ser humano. La foto que queremos mantener es la que tiene el ser humano y la que ha hecho para ser sostenible, ¿no? Sí, cada vez está más enfocado. Si la pregunta es que cada vez va a estar más enfocado, sí. Y lo que sí es importante es, que antes lo decía, es investigar para que las empresas arriesguen. Es importante investigar en bioeconomía para que el riesgo del fracaso no sea tan grande
y cosas que, por ejemplo, si hablamos hace 15 años de lo que es ahora mismo la utilización de energía del pellets, pues a todo el mundo le sonaba chino. Es que nadie quería recoger los residuos, ni en la zona norte de España nadie quería coger los residuos de las papeleras, y hoy hay empresas, fábricas en cada territorio que se dedican al tema de pellets, gente que utiliza el pellets en tal. Entonces, hay un camino por andar impresionante, pero falta mucho de sensibilización. Vamos a tener mucho dinero, y es verdad que en los planes estratégicos nosotros sí que vamos a incidir desde la red española para que se incorpore en todas las medidas que tenemos en todos los grupos. Os brindamos la mano desde AgroBioHit, desde Abebión. Entiendo que también para que podéis contar con nosotros para cualquiera necesidad que tengáis en ese sentido de diseminación o de información. O sea, estamos trabajando en esto. Y simplemente concluir con lo que viene mañana. Bueno, mañana lo que tenemos son iniciativas. ¿Por qué iniciativas? Lo que decíamos, si nos queremos comprar una nevera, un coche, pues vamos al hipermercado, a la tienda de electrodomésticos o al concesionario, ¿no? Son bienes de mercado que digamos. Sin embargo, la agrobiomasa, aunque hay mucha, y lo hemos visto en el mapa, ¿no? que ha mostrado Pablo, muchos de esos usos modernos, otros no tanto, pero en muchos casos hay cosas que están atascadas, y para superar esas barreras hace falta una serie no una compra, o, por decirlo así, ¿no? Sino un proyecto, una iniciativa. Mañana vamos a ver algunas de estas barreras y vamos a ejemplificar a través de la voz de varias iniciativas cómo se está trabajando precisamente en superar algunas de estas barreras. Algunas son tecnológicas, algunas son de territorio, de visión, de colaboración, de acceso al recurso. Ya lo veremos. En concreto, mañana empezaremos, será Pablo el dinamizador, empezaremos a ver esas barreras y tendremos estas 6 iniciativas. Entre ellas tenemos 2 grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación, financiados por los fondos FEADER de Aragón. Lo expondrá Carmen Bortolomé de Circe, así también como en Andalucía Tubocas. Pero tendremos otras tantas iniciativas que nos van a hablar de lo que comentaba. Cómo se está intentando trabajar precisamente en superar esas barreras. La primera de esas ponencias hay que comentar que será uno de los pioneros a los que se está apoyando desde AgroBioHit, y que nos va a comentar cómo ya se está moviendo algo para utilizar la madera de frutales en la zona y límite entre Aragón y Lérida, con una primera instalación precisamente en una población local de una caldera que es capaz de utilizar este tipo de madera. Este es uno de los pioneros que apoyamos desde AgroBioHit. Nada más que decir, muchas gracias por la atención. Ahora, cuando termine el evento, por favor, si podéis completar la encuesta. Y poco más que decir. Muchas gracias por permanecer aquí. Hemos sido, no sé si lo habréis contado, hemos sido hasta 236 personas conectadas. No sé si habrá habido algún pico que me haya saltado. Ha habido una importante afluencia. A ver, seguiremos mañana con iniciativas, como decíamos, pasado mañana con casos de éxito. Os esperamos a todos de nuevo por aquí, y bueno, si queréis contactar con nosotros, podéis entrar en la página web y veréis tanto el contacto de proyecto como los contactos de Abebión y Circe para cualquier cosa que necesitéis.